Vamos a volver después de un tiempo a nuestra serie de Proverbios. El domingo pasado terminamos una parte del Evangelio de Marcos y vamos a volver de acá a 2 o 3 domingos al Evangelio de Marcos. Pero es importante que retomemos nuestra serie para que no nos quede muy atrás sobre el libro de Proverbios. Y vamos a volver exactamente donde lo dejamos, en Proverbios 7. La última vez estuvimos hablando sobre los versículos finales del capítulo 6, que el sabio nos advertía sobre el peligro real del adulterio. Y hablamos sobre eso la última vez que trabajamos este libro. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la catástrofe del adulterio. Pues no solo es un peligro, es una catástrofe, es terrible. Porque el capítulo 7 de Proverbios así lo cuenta. Y vamos a ver todo el capítulo, entonces les pido por favor que presten atención a la lectura. Dice así, Proverbios 7, Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Versículo 6. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle, cerca de su esquina, iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y de la oscuridad, iba él caminando. Entonces una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora, es rebelde, sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra, lo besa y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero y volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante le sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, y como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Así iba este muchacho. Versículo 24. Ahora pues, hijos míos, escúchenme, presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella. Numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Como dijimos hace un ratito, antes de comenzar el mensaje, cuando orábamos con los niños y orábamos por nosotros, decíamos que el Espíritu Santo aplique su palabra de acuerdo a la necesidad de cada corazón, y esa es nuestra oración, que el Espíritu Santo aplique su palabra en esta mañana. Porque vamos a hablar de este tema tan importante, pero tan descuidado al mismo tiempo en el mundo, ni que hablar, pero preocupantemente dentro de la iglesia también. Una catástrofe llamada adulterio, porque es una catástrofe. Este capítulo está dividido en 3 partes unidas por ese tema en común, el adulterio. La primera y la tercera parte, cortitas, están en forma de instrucción. El sabio le está diciendo, escucha mis palabras, escucha el consejo que te voy a dar. Y la parte central es una narración dramática que ilustra un poco esta historia. Dice, estaba yo parado en la ventana y vi un jovencito bastante ingenuo pasar y nos cuenta una historia. El sabio está hablando de este tema y desde que comenzamos el libro de Proverbios es la 4ª vez, tal vez no se acuerden, pero es la 4ª vez que le está advirtiendo sobre los peligros del adulterio. Capítulo 2, del versículo 16 al 19, ya lo vimos. Capítulo 5, del 3 al 14, ya lo vimos. Y el capítulo 6, del 20
hasta el final del capítulo, hasta el 35, que fue el último mensaje de Proverbios que tuvimos, también habla sobre el adulterio. Entonces, fíjense ustedes, ¿se acuerdan el propósito del libro? Yo quiero que tengas sabiduría, yo quiero que conozcas cómo conducirte en sabiduría. Yo quiero que entiendas lo que he vivido, dice el autor del libro de Proverbios, para que aprendas a conducirte bien por la vida. Entonces, lo primero, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y después vienen un montón de cosas. Y recién vamos 7 capítulos del libro de Proverbios, y en esos 7 capítulos se le advierte 4 veces al joven sobre el adulterio. Eso ya tiene que ser una señal de alerta para nosotros. De todas las cosas que Salomón tenía para hablar y para contar y para orientar a los jovencitos, él decide insistir en el tema, en el asunto del adulterio. ¿No le llama eso la atención? El maestro, en este sentido, acá en los primeros versículos, lean conmigo de nuevo, dice: Hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos contigo, guarda esos mandamientos y vivirás, guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos, átalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. ¿Ven la importancia de esto? Él parece en algunos momentos que está hasta desesperado porque este joven, su hijo, entienda la importancia de esto. Y el maestro está inspirado por la sabiduría divina, obviamente, para decir lo que va a decir, pero él está apoyado en la palabra ya revelada hasta este momento. Los 10 mandamientos, lo que conocemos como el Código de Santidad, que es Levítico 17 en delante, ya advertían sobre el adulterio. Enseñaban sobre el matrimonio y al mismo tiempo hablaban sobre los peligros de violar la santidad del matrimonio. Entonces, valientemente, porque para mí hay un acto de valentía en el sabio, él va a enseñar, va a analizar el tema, él va a mostrarnos los resultados terribles de esta decisión equivocada. ¿Ok? Vamos a intentar desarrollar esto un poquito mejor. Vamos a la primera parte, de los versículos 1 al versículo 5. Y yo intenté buscar un encabezado, un título para este punto, y le puse lo siguiente, que voy a intentar explicar a continuación. La palabra de Dios es nuestra guía preventiva contra el pecado. La palabra de Dios que tenemos a nuestro alcance, abierta en este momento, es una guía preventiva contra el pecado. Quiere decir, para usar antes de pecar. También es una solución para después de pecar, por supuesto. Pero lo que él está resaltando aquí es lo que nosotros debemos entender esta mañana, es que es una guía preventiva contra el pecado. Hijo mío, guarda mis palabras, ahora guárdalas. Atesora ahora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos ahora para que puedas vivir. Guarda mi enseñanza ahora como la niña de tus ojos. Escríbelas ahora en tu corazón. Dile ahora a la sabiduría: hey, tú eres mi hermana. Versículo 5, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con tus palabras. Si hoy las guardás, vas a evitar algunas cosas. Si hoy te cuidas, vas a evitar algunas cosas. Muchas veces los cristianos pensamos que somos bomberos apagando fuegos y acudimos a la Biblia después de pecar. ¿Sí? Cuando la culpa invade nuestro corazón o cuando las consecuencias de nuestros actos terribles nos atormentan. Y tenemos otros momentos para hablar sobre eso, y incluso en este mensaje, al final del mensaje, voy a resaltar algunas cosas que el Señor hace con nosotros, inclusive cuando pecamos, inclusive cuando ocurre este pecado. Pero ahora lo que el autor está haciendo es alertando. Tenés que guardar ahora la sabiduría. Es ahora que la palabra de Dios tiene que llenar tu mente y tu corazón para evitar caer en lo que le va a contar después, que es el adulterio. Es una cariñosa advertencia, padre, que le está enseñando un hijo, y es hecha por alguien que ya asimiló, ya puso en práctica lo que Dios dice, y por eso es un portavoz autorizado. Por eso dice: guarda mis mandamientos, guarda mis razones, guarda mi ley. No es que Dios está hablando acá, es Salomón el que está hablando. Y ustedes no se preguntaron por qué él dice guarda mis mandamientos. ¿No son los mandamientos de Dios? Parece atrevido Salomón. No, pero Salomón
conoció tanto los mandamientos de Dios, los asimiló tanto en su corazón que ya hacen parte de lo que Él es. Entonces es un padre enseñándole a un hijo. Escuchá mi consejo, escuchá mi mandamiento que te voy a dar, porque son los mandamientos de Dios. El hecho de conocer los mandamientos, el hecho de asimilar lo que Dios quiere, el hecho de obedecer la voz de Dios, le dio el derecho a aconsejar. Entonces, aunque no sea el tema central del asunto que está trabajando Salomón, me pareció muy importante recordarnos esto. ¿Cuántas veces vos y yo queremos ser consejeros, queremos ser portavoces de mandatos de Dios, pero que nosotros no estamos viviendo? Puede ser que nos pase. Repito, por si no se entendió. Muchas veces nosotros no vamos a ser como Salomón. Nosotros vamos a ir con el cartel de cristiano a aconsejar a alguien. Vos tenés que perdonar. Cuando yo en mi vida no perdoné. Vos tenés que liberar perdón. Ya escuché eso un montón de veces. Y yo por atrás decía, amigo, vos y yo sabemos que hay cosas para solucionar. Entonces esa es una conducta y una actitud que el propio Señor Jesús señaló a los fariseos y les dijo, hipócritas. Entonces Salomón lo primero que está haciendo en esta introducción, antes de entrar al adulterio, le está diciendo, hey, escúchame porque yo conozco esto y yo vivo esto y yo soy íntegro en cuanto a esto. Escúchame, tengo autoridad, asimilé la palabra de Dios y por eso te vengo a aconsejar con la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, usted y yo asimilamos la palabra de Dios porque ella es nuestra guía preventiva contra el pecado, pero ella también es la que nos permite, a través de la lectura y la asimilación de la palabra de Dios, el Señor trabaja con nosotros y eso nos permite también aconsejar a otros. ¿Con qué autoridad moral nosotros vamos a ir a aconsejar a alguien sobre un principio bíblico si nosotros no lo estamos viviendo? ¿Con qué autoridad? Ninguna. ¿Ok? Entonces, esta guía preventiva es justamente eso, es la guía para que nosotros no pequemos, pero también es la herramienta que tenemos para asimilar los mandamientos de Dios, vivirlos y así poder aconsejar y bendecir a otros. ¿Querés aconsejar a otros? Sumergite de lleno en la palabra de Dios. ¿Querés evitar el pecado? Sumergite de lleno en la palabra de Dios. Los verbos que aparecen acá son bien interesantes: guardar, atesorar, escribir en las tablas del corazón. Todos estos verbos hacen referencia al conocimiento y asimilación del mandato divino. No estamos hablando de guardar, pero no estamos hablando de guardar en un cajón. Estamos guardando nuestro corazón, atesorando nuestro corazón, escribiéndolos en las tablas del corazón, no son tablas literales. Ahí guardar sería como sinónimo de respeto, ¿no? Sí, claro, guardar, conocer, guardarlo. Estamos hablando de prevenir. ¿Se dieron cuenta de eso? Estamos hablando de prevenir, no de remendar un error. Él no le está diciendo, corregí lo que hiciste con esto, arreglá la chanchada que hiciste con esto. Él está diciendo, guardalo, atesoralo, escribilo en tu corazón, para que no caigas en la redada de la mujer extraña. Ese es el consejo que le da al hijo. Atesora el mandamiento porque temes a Dios y deseas honrarlo. Esa es la enseñanza. Y esa enseñanza vale para todo, no solo para el adulterio. Y eso es lo primero que nos tiene que quedar grabado en esta mañana. Atesoremos los mandamientos de Dios porque tememos a Dios, porque le honramos a Dios, porque le amamos y sabemos que Él no quiere que pequemos. Ese es nuestro objetivo. Atesoramos el mandamiento por eso, no lo atesoramos por miedo. Atesoramos por temor reverente a Dios. Y después más adelante dice, versículo 3, átalos a tus dedos. Era una costumbre para recordar algo. Ya hemos visto eso varias veces. La costumbre de atarse cositas en los dedos que tenían los hebreos o colgar cosas en el cuello para recordar. Es una imagen que nosotros podemos cambiar y traerla más a nuestra realidad. ¿Querés cantarlo? Cántalo. ¿Querés armarte un imán y ponerlo en la heladera? Hacelo. ¿Querés imprimirte una taza? Hacelo. No importa. Lo importante es que recuerdes el mandato de Dios. Lo importante es que recuerdes cómo honrar a Dios. ¿Querés dibujarlo? Dibujalo. Nosotros no tenemos que andar con tablitas en los dedos o con collares si no queremos. Pero haz lo que tengas que hacer, pero lo importante es que atesores el mandamiento divino. El énfasis acá está en que recuerdes el mandato de Dios. Dice que guardes la enseñanza como a la niña de tus ojos, dice. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, la niña de los ojos era una expresión hebrea que hablaba de la pupila.
puntito más pequeño del ojo, pero por donde entra todo. Entonces dice, guarda a la niña de tus ojos, guarda tus pupilas. Entonces, guarda los mandamientos como cuidás los ojos. Como mirás para el otro lado cuando alguien está soldando y saltan chispas. Bueno, mirá para el otro lado cuando la tentación esté ahí. Guardalos, cuidalos. Matthew Henry, inclusive, Matthew Henry era un puritano del siglo 1600 y tanto. Matthew Henry hablaba mucho de la niña de los ojos y decía, por algo Dios colocó la pupila con el párpado para protegerlo. Es para que cierres los ojos cuando los tengas que cerrar. No es para que estés mirando todo lo que aparece por ahí. Cerralos. Por algo Dios le colocó esa protección adelante. Y más adelante dice, di a la sabiduría, versículo 4, tú eres mi hermana, llama a la inteligencia tu mejor amiga. Él trata a la sabiduría a Salomón con tanto cariño, como si fuese su hermana, como si fuese un familiar cercano. Así de apegado está la sabiduría, y él quiere que su hijo también aprenda eso. Versículo 5, para que te guardes de la mujer extraña. Acá está, la prevención. Esto lo haces ahora, cuidás ahora, guardás ahora el mandamiento del Señor, lo atesorás, te lo memorizás, lo pegás en la heladera, lo vivís de tal manera que cuando llegue el pecado, cuando llegue la tentación, vas a estar seguro. Vas a cerrar los ojos, vas a guardar la niña de tus ojos, que es la pupila, ¿sí? Y vas a salir corriendo de ahí si es necesario. Es un cuidado ante la tentación. Ella, la sabiduría, es quien nos guarda. Obviamente es Dios quien nos guarda, pero el medio que él usa es la sabiduría. Dios, esto es importante que entendamos. A ver, voy a intentar dibujarlo de una manera diferente. A veces vamos por la vida y aparecen las tentaciones y no estamos preparados para enfrentarlas. ¿Y qué hacemos? O pecamos, o nos quejamos, o reclamamos. ¿Por qué Dios no envió un ángel para evitar que yo adulterase? ¿Por qué Dios no envió su ejército de ángeles? Él tiene un ejército de ángeles que quitasen a esa mujer delante de mí. Porque el medio que Dios eligió para que usted y yo luchemos contra la tentación es que seamos sabios a través de su palabra. El medio ya está. Si no lo usamos, es una excusa barata. ¿Ok? El medio para luchar con la tentación está acá, adelante de nuestros ojos, es su palabra. La sabiduría es el medio que Dios está usando para guardarnos. ¿Y notaron el énfasis acá? El padre le habla al hijo y le dice, ama a la sabiduría como si fuese tu hermana. Hay algo familiar ahí, ¿no? Padre, hijo, hermana. Y cuando preparaba esto decía, qué triste que este énfasis se haya perdido hoy en nuestros días. Y yo creo que somos llamados a recuperar el énfasis familiar también. Somos llamados a conocer, somos llamados a amar la palabra de Dios, somos llamados a recordarla, somos llamados a meditar en ella, somos llamados a pensar en ella, somos llamados a guardar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Eso es algo que vos tenés que preguntarte. Yo me lo pregunto también. Pero al mismo tiempo, aparte de guardarla, de memorizarla, de pensar en ella, somos llamados a practicar la palabra de Dios. Somos llamados a actuar en consecuencia de lo que conocemos. Somos llamados a enseñar la palabra de Dios. Y en este caso, hablando de padre a hijo, me llamó a la responsabilidad muy grande. Yo soy llamado a enseñarle a mi hija la palabra de Dios. Los padres somos llamados a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ellos se relacionen con personas sabias que guardan y atesoran la palabra de Dios. Esta es la actitud del sabio. Este es el propósito del libro, que conozcamos sabiduría. Bueno, guardá la palabra de Dios, practicala, enseñala a los más pequeños. No dejes que otro le enseñe su sabiduría. Sí, a ver, para que no se malinterprete. Hay otros sabios que le van a enseñar. Perfecto, a lo que me refiero es que otros sabios que conocen la palabra de Dios le enseñen a tu hijo. Por supuesto que sí. No permitas que otro tipo de sabiduría se adueñe de tu hijo. Eso era lo que quería decir. No permitas que por tu ausencia, por mi ausencia, venga otro maestro de otra sabiduría que le diga, mirá, adulterar es común en nuestros días. El amor es libre. Ese es un tipo de sabiduría, entre comillas. Amá a quien tengas ganas, el tiempo que tengas ganas. Y si tenés que amar a más de 2, más de 3 al mismo tiempo, hacelo. Bueno, ese es un tipo de sabiduría, entre comillas, que puede... No sería sabiduría, por eso lo dije entre comillas,
sería que avanza sobre la vida de nuestros hijos porque nosotros dimos ese espacio. Por favor, recuperemos esto, que es tan importante. Entonces, este primer punto habla sobre que la palabra de Dios es nuestra guía preventiva contra el pecado. Pensemos en eso y actuemos en consecuencia. Pero después viene del versículo 6 al versículo 23 esta especie de obra, pieza teatral. El sabio dice: vi desde las ventanas de mi casa, miraba por la celosía y vi allí entre las personas simples, o sea, aquellas que no tenían sabiduría, había un montón de personas simples, vi a un muchacho falto de juicio. Ya nos está describiendo cómo era este muchacho. Un muchacho común y corriente, pero era falto de juicio. Iba camino de su casa, era de tardecita y en el medio de la noche apareció una mujer vestida como ramera, dice el versículo 10, y astuta de corazón, alborotadora, rebelde. Sus pies no permanecen en casa, está en la calle, en la plaza, acecha por las esquinas, lo agarra, lo besa, descarada le dice: acabo de venir, fíjense, acabo de venir de hacer mi sacrificio. ¿Saben lo que significa eso? Le está diciendo: acabo de venir del templo. Eso es lo que le está diciendo. Acabo de venir del templo, acabo de pedir perdón a Dios, acabo de ofrecer sacrificio de paz, cumplí mis votos y salí a encontrarte y acá estás, te encontré. Mirá qué bien, mirá las casualidades. ¿Ok? Vamos para casa. Mi marido no está en casa y no va a venir. Y ahí vuelve otra vez el Salomón a hablar y dice: ay, este muchacho se sintió atraído, fue seducido y va como el buey al matadero. Todos los que estamos acá conocemos cómo va el buey al matadero, somos gente de campo, nos criamos acá en el campo, todos sabemos cómo va el buey, va mansito, no tiene ni idea de lo que le va a pasar. O va, inclusive nos da otro ejemplo, va como uno que lleva grilletes a ser castigado. Va como el ave que se precipita en la trampa. Va el ave directo a la trampa, que no sabe que eso le va a costar la vida. Nos da 3 ejemplos para mostrarnos: este muchacho no se está dando cuenta a pesar de todas las señales. Este muchacho no hizo lo que yo te estoy pidiendo, hijo mío, que hagas. Atesora las palabras del Señor, porque ellas te van a alertar delante del peligro. Este joven fue un necio. Entonces, en este segundo punto, lo que me gustaría resaltar es: el peligro del adulterio es real. No es un juego, no es una cosa de películas solamente. El peligro del adulterio es real. Esta es una exposición de los peligros particulares del adulterio. Él señala acá algunas cosas, pero hay una doble enseñanza, que cada vez que tratamos este tema, el tema del adulterio en la iglesia, me gusta recordar y resaltar que cada vez que el texto bíblico nos habla de adulterio, la mayoría de las veces nos está señalando 2 cosas. El contexto inmediato de la historia, un joven, en este caso, adulterando con una mujer adulterando con un hombre, pero también la Biblia no resalta el contexto bíblico del adulterio, lo que toda la Biblia menciona sobre el adulterio, y la Biblia también habla del adulterio espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque vos podés estar pensando: yo no adultero, entendí lo que usted me está diciendo, pastor, que tengo que leer la Biblia para cuidarme de esto, voy a estar alerta. Pero la Biblia también habla del adulterio espiritual, y lo vamos a mencionar ahora, brevemente, también para recordar eso. Porque ese es un pecado en el que caemos frecuentemente y nos olvidamos de quién es Dios y de lo que Dios hace por nosotros. Entonces debemos recordar valientemente, en primer lugar, que el matrimonio es una institución divina. Hoy los traje de este lado a los versículos, porque traje varios textos y para que los leamos juntos y todos puedan verlo, los tenemos ahí. Debemos recordar que el matrimonio es una institución divina. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Dios mandó esto. ¿Y qué significa este texto? Entre otras cosas, que somos hechos para estar juntos y en unión perfecta, un hombre con una mujer. Eso es el matrimonio. Y el matrimonio, esta institución divina que el Señor creó, tiene muchos enemigos. Y Salomón menciona algunos acá. Vuelvan conmigo al texto, versículo 10.
Entonces una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta en su corazón y empieza a hacer algunas cosas. Y ahí aparece la seducción. La seducción, que hoy en día incluso se alienta. A mí me sorprende incluso cómo algunos padres alientan a sus hijos muy pequeños a que sus ropas sean una forma de seducir a otro. Y son pequeños. Y ni que hablar entonces los más grandes, adultos y lo que sea. Pero la seducción, Salomón la presenta en este caso como una de las formas que se usan para violar esta institución tan sagrada. Algo que puede resultar hasta tan simple y sencillo. Bueno, me vestí de tal manera, y no solo la vestimenta, sino que acá Salomón está hablando, vieron que está hablando de la actitud, en este caso la mujer, con este jovencito. La actitud también fue una actitud seductora, y eso se presentó como un peligro, como un enemigo hacia el matrimonio. El versículo 15 dice: por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad te he hallado. Las palabras de esta señora también se transformaron en un enemigo del matrimonio. Su actitud seductora, sus palabras. Versículo 13 dice: lo agarra, lo besa. Tuvo una actitud extremadamente descarada, ¿sí? La seducción, las palabras, el atrevimiento, el descaro. Versículos 22 y 23 que dicen: al instante le sigue como va el buey al matadero, como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. La necedad también es un enemigo del matrimonio. Entonces, el matrimonio es una institución sagrada, tiene enemigos, y estos enemigos son tan peligrosos que pueden llevar a que una persona caiga, ceda a la tentación y termine adulterando. La seducción, las palabras que escuchamos, el atrevimiento y el descaro, la necedad, pueden llevar al adulterio. El matrimonio entonces tiene enemigos. Seducción, palabras, el atrevimiento y el descaro, la necedad, pueden llevar al adulterio. Y quiero definir esto con todas las palabras. En mi papel, hoy en esta mañana, yo sé que ustedes lo saben, la palabra de Dios marca claramente, desde ahí atrás, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. ¿Está? Pastor, no, lo que pasa que dibújela como quiera, ponga las excusas que quiera, la palabra de Dios dice no cometerás adulterio. Tantos mandamientos que el Señor Jesús cambió, en algunos casos, el Señor Jesús modificó para darle profundidad, y otros tantos mandamientos que el Señor Jesús reafirmó. Y este es uno de ellos. Jesús no cambió esta ley. Jesús no modificó esta ley. Jesús, incluso como vamos a ver más adelante, él reafirmó esta ley y le dio una profundidad más grande todavía. No cometerás adulterio. El adulterio es pecado con todas las letras. Si por algún momento en tu cabeza vos decís el adulterio es pecado, pero eso ya es pecado, ¿ok? No podés dibujarla. El adulterio es pecado y seguirá siendo pecado. Es una violación de la familia y del hogar, además de ser pecado. Yo creo que no puse ese texto, no lo puse porque era muy largo, pero en Génesis 12, ustedes pueden recordar que Abraham, que llega a Egipto, y Faraón quiere a la esposa de Abraham, y Abraham dice, es mi hermana. Abraham miente para que no lo maten, pero Faraón se da cuenta de que no es la hermana de Abraham, sino que es su esposa, y viene desesperado, dice, ¿por qué no me dijiste? Y ahí vemos cómo el adulterio, aparte de ser un pecado que ofende la santidad de Dios y quién es Dios, también es una violación del hogar y de la familia. El faraón está súper preocupado porque dice, me estoy metiendo en un lugar que no es el mío, es tu familia. Y por si no entendemos esa historia en Génesis 12, en Génesis 20, Abraham vuelve a hacer lo mismo, pero con Abimelec, con otro hombre. Le dice que es la hermana. Y este hombre dice, hey, ¿por qué no me dijiste que eres tu esposa? Es una violación de tu hogar, es una violación de lo que es tu familia. No,
No puedo hacer eso, no podemos hacer eso. Es un pecado y es una violación del hogar y de la familia el adulterio. Por eso es que es tan peligroso. Pablo explica que el matrimonio debe seguir el ejemplo entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5, 25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Fíjense lo importante que es el matrimonio y lo peligroso que es el adulterio. El mandato a todo hombre casado es: amá a tu esposa, pero no la ames como vos tengas ganas o como el mundo te diga, sino que vos tenés que amarla como Cristo amó a la iglesia y Cristo se entregó por ella. Hoy juntos recordamos el sacrificio de Jesús. Él se entregó por ella. Por favor, el matrimonio debe seguir el ejemplo entre Cristo y la iglesia. Y Cristo no se fue atrás de otro o de otra y nos dejó abandonados. No. La relación matrimonial es una de las analogías que usa la Biblia para describir la relación de Dios con su pueblo. Fíjense, en Jeremías 2, vino a mí la palabra del Señor, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Fíjense qué importante, esa relación matrimonial es una analogía que Dios usa para hablar de su relación con el pueblo. Dice: yo recuerdo, Dios está diciendo esto a través de Jeremías, yo recuerdo cuando tu pueblo eras como mi novia, me amabas como si fuésemos novios. Me seguías por donde yo te mandaba, inclusive en el desierto. Jeremías 31-32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Están viendo acá por qué estamos hablando? Cuando hablamos de adulterio, estamos hablando del ejemplo claro del adulterio, que es pecado de un hombre o una mujer, no importa, que se olvidan de la santidad del matrimonio y van y se acuestan con otra persona. Eso es lo que está señalando el autor de Proverbios. Pero también es importante recordar que Dios trató a su pueblo en el Antiguo Testamento como un esposo. Y cuando el pueblo se iba atrás de otro, Él dice: hey, mi pacto rompieron. Se olvidaron de que yo era su esposo. Yo recuerdo que antes ustedes eran como una novia para mí, pero ahora se olvidaron de eso. Eso es lo que dice Jeremías. La Biblia utiliza el término adulterio como metáfora para describir esa infidelidad hacia Dios, ese adulterio espiritual. Ezequiel 23-27, así pondré fin a tu lujuria, a tu prostitución traídas de la tierra de Egipto. No levantarás más tus ojos hacia ellos, ni recordarás más a Egipto. Está hablando de la idolatría del pueblo, y la metáfora habla de lujuria y prostitución. Y si ustedes leen todo el texto después se van a dar cuenta cómo el autor, en este caso Ezequiel, está diciendo: hey, ustedes fueron adúlteros conmigo. Ustedes se fueron atrás de otro, Dios. Jeremías 3:6, pueden leer en casa después todo el texto hasta el versículo 10, porque habla de varias prácticas paganas que el pueblo hacía y Dios estaba mostrando que esas prácticas eran como adulterio. El Señor me dijo en días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? ¿Has visto lo que hizo la fiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí se prostituía. Está claro que no está hablando de una persona de Israel, está hablando del pueblo de Israel. Y entendemos que es una metáfora porque todo el pueblo de Israel no se prostituía. Pero Dios estaba diciendo: hey, yo me casé con este pueblo, es mi esposa. Y ella va y se prostituye abajo de un árbol, teniendo prácticas paganas con cualquier pueblo y con cualquier Dios que anda por la vuelta. Me abandonaron, violaron la santidad de nuestro pacto, de nuestro acuerdo. Todo esto, todas estas prácticas son parte de una infidelidad adúltera hacia el pacto que Dios había establecido con su pueblo. Oseas capítulo 4, versículos 11 y 12. La prostitución, el vino nuevo, quitan el juicio. Mi pueblo consulta su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. De nuevo, comprometerse con ese tipo de prácticas era actuar como una ramera.
Eso es lo que Dios está diciendo. Ustedes están haciendo algunas cosas que violan nuestro pacto. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Porque todas estas historias son del Antiguo, pero ¿qué pasa en Mateo 15, 19? El Señor Jesús está hablando y dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falso testimonio y calumnia. Jesús amplió la ley del Antiguo Testamento y no solo hablaba de la conducta, sino que Él explicó que el adulterio se origina en el corazón. De nuevo, del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios. Y es importante entender esto para recordar que el adulterio no es algo que está ahí enfrente y que si yo me cruzo con eso, voy a caer en adulterio. Si yo me cruzo con eso y caigo en adulterio es porque algo ya estaba mal dentro de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Fíjense lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio. El Señor Jesús está citando la ley, Éxodo, lo que leímos recién. Pero yo le digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Porque para Israel cometer adulterio era ir y acostarse con otra mujer. Y Jesús dice, el que ya miró y codició en su corazón, ya cometió adulterio. Miró y codició. La niña de los ojos, ¿se acuerdan? Las pupilas. Ahí ya está, no las guardaste, no las cuidaste, miraste, codiciaste, ya cometiste adulterio con ella en el corazón. La codicia, en este caso, también es una violación al propósito de Dios, la codicia de otra mujer. Y el Señor la coloca al mismo nivel que una relación sexual. Una pandemia hoy en nuestros días es la pornografía. La pornografía. Y fíjense, hasta personas cristianas dicen, en muchos casos, que la pornografía no está al mismo nivel del adulterio. Porque es otra cosa, yo me acosté con esta mujer, yo estoy mirando mujeres teniendo relaciones sexuales con hombres, o cualquier cosa. ¿Pero qué dice Jesús acá? Jesús dice, si mirás a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio en tu corazón. El adulterio ya está y es al mismo nivel que la relación sexual. Entonces, la pandemia de la pornografía en el medio cristiano, en general, obviamente, pero específicamente en el medio cristiano, es una herramienta que Satanás está usando por nuestros corazones y mentes débiles que deciden poner niveles al pecado. Una cosa es adulterar con una mujer y meterme en su cama, allá en su casa. Otra cosa es prender la computadora y mirar estar todo el día mirando pornografía. ¿Dónde está esa diferencia en la Biblia? En ningún lado. No. Y para que quede claro, el Señor Jesús, por si a alguno no le quedaba claro, Él dice, el que la codicia con los ojos ya pecó en su corazón. No negociemos eso. Si en nuestro corazón dice, son cosas diferentes, el problema está en nuestro corazón, no en la Escritura, porque la Escritura es bastante clara. Mateo 5, 27, 28. Y por último, dejo este texto, por último de este punto, ¿ok? No termino el mensaje todavía. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, y él sigue hablando. Sigue mostrando cuáles son las obras de la carne, e inmediatamente después Pablo va a decir, pero este es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero Pablo manifiesta las obras de la carne, como esas obras, esa cosa que hay dentro de alguien que vive en la vieja vida todavía, que no entendió lo que Jesús hizo en su vida, que no se arrepintió y no caminó en fe hacia el Señor. Parte de eso que sale para afuera es esto que está acá. Entre esas cosas, el adulterio. Entonces, ¿ven? ¿El peligro del adulterio es real? ¿Se dan cuenta que el peligro del adulterio es real? No es algo de las películas. Y ese adulterio puede ser tanto físico, y ese adulterio físico, una relación sexual ilícita fuera del matrimonio, es pecado, es violación de la santidad de lo que el hogar significa. Es terrible, trae consecuencias terribles. Pero al mismo tiempo debemos recordar que la Biblia muestra que también cuando nuestros corazones van atrás de otras cosas aparte de Dios, eso también es un adulterio contra el Dios
que envió a su Hijo a morir por nosotros, cada vez que vos y yo colocamos Jesús más alguna cosa, cuando Jesús ya no es suficiente para vos, eso es adulterio, es un adulterio espiritual, es olvidarte de quién es Dios. Cuando vos decís Jesús más tal cosa, Jesús más tal otra, Jesús más inclusive buenas obras, es adulterio. Dios no necesita de tus obras. Eso es un adulterio espiritual. Entonces somos llamados a volver urgentemente a Dios. Este pueblo que dice que es mi esposa, este pueblo que dice que me ama con sus labios, sus corazones van atrás de otro. No sirven tus palabras si tu corazón no está con tu amado. ¿Estás alerta al peligro del adulterio? Recuerden las palabras del principio. La forma de prevenir el adulterio es con la palabra de Dios. Y prevenir los dos tipos de adulterio. El del día a día, el real, el físico, pero también el espiritual. Y llegan los últimos versículos, del 24 al 27. Y allí la historia terminó, la dramatización terminó, y Salomón va a hablar de nuevo con su hijo y le va a hacer un solemne pedido. Y le va a decir, ahora pues, hijos míos, escúchenme, de nuevo, escúchenme. Presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, hacia eso. No seas como esa historia que te acabo de contar. No te extravíes en sus sendas. No vayas atrás de esas sendas, de mujeres como esas. No vayas, hijo mío. Muchas son las víctimas derribadas por ella. Numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Por último aparece acá un solemne pedido, un fuerte pedido. El sabio está advirtiendo, y esta vez a todos. ¿Vieron que dice hijos míos? Ya pasó de hijo mío en singular a hijos míos en plural. Ya es una advertencia general y dicen, hey, escúchenme todos los que estén atentos a Dios, los que quieren ser sabios, por favor escuchen. Presten diligente atención a los consejos que les voy a dar en este asunto, por favor. Este joven se desvió porque no guardó, porque no atesoró, porque no meditó, porque no pensó en la palabra. En su cabeza había de todo, menos la palabra de Dios. Este joven, atención, por favor, hijos míos, este joven, fíjense, mírenlo, terminó como una víctima. Fue camino al Seol como un necio. El adúltero se autoengaña. El adúltero cree que está disfrutando, pero él no se está dando cuenta que está yendo a la trampa. El adúltero cree que es el capo, que es el genio, y no se está dando cuenta que va camino al Seol. Eso está diciendo Salomón. El adúltero se autoengaña y el adúltero se autodestruye. Él se va rompiendo despacito, poquito a poquito, al caer en la trampa. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa autodestrucción no es solo del cuerpo con el adulterio físico, sino el adulterio espiritual lleva a esta destrucción de las almas adúlteras. ¿Y cuál es la característica del alma adúltera? Es amiga del mundo. ¿Y cuál es la otra característica? Automáticamente, al ser amigo del mundo, mundo en el sentido bíblico, todos los valores y tendencias y lo que vos quieras que se contraponen a los principios de Dios, todo el que quiere ser amigo del mundo automáticamente es enemigo de Dios. Automáticamente es enemigo de Dios. Entonces no podemos ser almas adúlteras. Un pie en Dios y un pie en el mundo. Decide qué es lo que vas a hacer. 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice Pablo. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y sigue hablando, Pablo, explicando cuántas personas que practican determinados pecados no entrarán en el reino de Dios. Y uno puede decir, qué triste todo esto, ¿no? ¿Cómo terminamos? ¿Terminamos así tristes?
¿Saben qué? La gracia de Dios es tan grande, tan infinita, tan perfecta, que hay una salida para este problema del adulterio. Es Cristo. Eso es lo bueno, eso es lo lindo, eso es lo dulce de entender que para el pecado del adulterio hay solución. A pesar de todo de la gravedad de lo que estuvimos hablando recién, hay solución, que es Cristo. No lo puse acá. Pero si quieren vamos juntos. Bueno, no, es un texto bastante largo, lo dejo para que lo busquen en casa. Juan 8, del 3 al 11. Es la historia cuando van a apedrear a la mujer adúltera. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Él se pone a escribir en la arena y cuando levanta la vista no hay nadie. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron. ¿Ok? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. El Señor perdonó a esta mujer y el Señor le advirtió, ahora que recibiste el perdón, viví una vida nueva, no lo hagas más. El Señor Jesús hizo eso, no lo hagas más. Una vez que hay arrepentimiento, una vez que hay fe, la gracia de Dios incluye a estas personas dentro del pueblo de Dios. Vamos a leer de nuevo 1 Corintios 6, 9, porque yo leí solo una parte y ahora vamos a ver el final de este texto. Fíjense lo que dice, ¿no saben que los injustos no heredarán al reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán al reino de Dios. Un montón de gente, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Y esto eran algunos de ustedes, le dice Pablo a la iglesia. Esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven cómo hay salida? Por supuesto que hay salida. Pablo está hablando con los corintios y no le está dando permiso a mirar a la gente y señalarla. Pablo no está mirando para la derecha, para la izquierda, diciendo, allá hay adúlteros, allá hay avaros, allá hay fornicarios, allá hay ladrones que no van a heredar el reino. Pablo está hablando con la iglesia de Corinto. Le está diciendo, los adúlteros, los avaros, esto, fulano, 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 no heredarán el reino de Dios. No hay forma de que entren al reino de Dios, porque el reino de Dios es la cabeza y Dios es santo. Si no hay algo, no pueden entrar. ¿Y qué es ese algo? Arrepentimiento. Y hay perdón. ¿Y cómo sé que hay perdón? Porque Pablo, que conocía a esa gente, él había fundado la iglesia de Corinto, Pablo tenía toda la autoridad para decir, ustedes, algunos de los que están acá, eran esto. Entonces ustedes saben que hay perdón, ustedes saben que hay libertad en el nombre de Jesús, ustedes saben que ahora pueden hacer parte del reino. Ustedes eran esto, algunos de ustedes, pero fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. No por nada que hubiesen hecho ustedes, sino por el Espíritu de Dios y por el Señor Jesucristo, por su sacrificio, fueron perdonados, justificados y santificados y hacen parte del cuerpo de Dios. Por supuesto que hay salida, por supuesto que hay salida y que Dios incluye a esta gente en el reino de Dios siempre que haya arrepentimiento y fe. Entonces, si usted está pasando por esto, sea adulterio físico o sea adulterio espiritual, o usted conoce a alguien que está pasando por esto, usted debe advertirse a sí mismo y debe advertirle a esta persona que el peligro es real, es terrible, pero al mismo tiempo usted debe estar abierto y recordando la palabra lo suficiente para entender que el perdón de Dios es mayor que el pecado del adulterio y que Dios está dispuesto a perdonar porque Él ya lo ha hecho y lo sigue haciendo. Siempre y cuando haya arrepentimiento y perdón, estas personas son incluidas en el reino de Dios. Muchos de nosotros éramos cosas de estas, como Pablo menciona a los corintios. Para concluir, recordando todas las cosas que hablamos hoy, hermano o hermana, lea la palabra de Dios, aprenda la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, practique la palabra de Dios, asimile la palabra de Dios, porque el Señor usa la riqueza de su palabra como un medio para prevenir nuestra caída. Cuando la leemos, la asimilamos, es como tomarse un remedio preventivo. Estamos en octubre, yo ya estoy casi un mes cumpliendo todos los días con mi remedio de la alergia. El día que yo deje el remedio de la alergia, no puedo hablar. Pero no tuve alergia, es preventivo. La palabra de Dios es ese remedio preventivo para evitar la caída.
Otra cosa que vimos brevemente, pero la vimos y me gustaría destacar en la conclusión es: fortalezca los lazos familiares con la palabra de Dios. Háblele a sus hijos, háblele a sus nietos, háblele a sus sobrinos, háblele a sus padres de la palabra de Dios. Fortalezcamos lo que significa la familia y la lectura y la asimilación bíblica en la familia como un método para prevenir el pecar, especialmente el adulterio. Y recuerde, por sobre todas las cosas, cuando se sienta tentado a pensar en que Dios no perdona este pecado, recuerde que somos redimidos y perdonados. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz, nuestros pecados fueron echados en el mar. El Señor se olvida de nuestros pecados por su gracia redentora, se olvida de los nuestros y se olvida de aquellas personas que cometen adulterio y vienen en arrepentimiento y fe delante del trono de la gracia. Si somos rápidos para juzgar, seamos rápidos para reconocer, mucho más rápidos para reconocer que hay perdón en el altar del Señor. ¿Oramos?